Bienvenidos al Facebook Live de hoy, martes 18 de abril. El tema de fondo con el cual convocamos este Facebook Live es un tema muy triste, es un tema que da también mucho coraje, y es el de la bebita Kevril, el Patronato Nacional de la Infancia y la Fiscalía. Ese va a ser el tema de fondo. Desde ya les invito a compartir el vínculo de esta transmisión con sus contactos, invitándoles a que se conecten. Aquellas personas que no puedan conectarse lo podrán ver posteriormente, porque la transmisión queda colgada en mi página oficial de Facebook. Para iniciar el Facebook Live de hoy, iniciamos con la sección de todo un poco. En esta sección vamos a compartir con ustedes varias notas el día de hoy. Más o menos unas 8 notas tengo preparadas antes de que entremos al tema de fondo. La primera nota tiene que ver con una llamada de atención que le hace la ARECEP a el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, lo que conocemos como AIA. Y la llamada de atención es que dice, mire, ustedes tardan como 10 años para diferentes proyectos en acueductos y alcantarillados. O sea, es una fuerte llamada de atención sobre la incapacidad que tiene esa institución para desarrollar obras de saneamiento. Acordémonos que Acueductos y Alcantarillados es la entidad responsable de llevar agua potable a todos los costarricenses, pero también es la responsable del saneamiento de aguas residuales, en teoría. Y digo en teoría porque tenemos que la mayoría de los ríos que atraviesan la gran área metropolitana son cloacas abiertas. Cloacas abiertas. Eso significa que las aguas residuales van sin ningún tipo de tratamiento a los ríos del área metropolitana. Así que esta es una fuerte llamada de atención a una institución que no está haciendo lo que le corresponde. Pero también en la parte de suministro de agua potable está en deuda. Hace rato el Acueductos y Alcantarillados no está supliendo las necesidades que tiene la población costarricense de tener agua potable en su casa. Las fuentes de captación son escasas o limitadas. Hay zonas del país donde no hay agua potable. Esto definitivamente es algo que no está bien. Hay recurso hídrico en Costa Rica. En Costa Rica llueve más que en la mayoría de los países del planeta, y sin embargo tenemos serias limitaciones con el acceso al agua para la distribución posterior. Así que gran reto es captar el agua, almacenarla, luego potabilizarla y luego distribuirla. Esas son responsabilidades de Acueductos y Alcantarillados. No lo está haciendo bien. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues, hace rato, para mañana es tarde, tercerizar muchos de esos servicios. Es potencializar a las ASADAS, estas asociaciones que existen para el manejo de acueductos rurales, pero también abrir las posibilidades para que las municipalidades se metan de cabeza en este tema y empresas privadas se metan también a captar agua, almacenarla, potabilizarla y distribuirla. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema con eso? Mucho por hacer en este tema de saneamiento de aguas residuales y del suministro de agua potable para la población. Lo que sí no es válido es seguir haciendo lo que hemos estado haciendo. El Estado se desnuda ante nosotros con esa entidad como absolutamente incapaz para resolver las grandes necesidades que tenemos en saneamiento y en distribución, potabilización, extracción de agua potable para el consumo de todos los costarricenses.
La segunda nota que tenemos para compartir con ustedes el día de hoy tiene que ver con una propuesta del presidente del Congreso actual, don Rodrigo Arias Sánchez, que es el presidente de la Asamblea Legislativa, que está presentando su nombre para la reelección para un segundo periodo como presidente de la Asamblea Legislativa, elección que se va a dar ahora el próximo 1 de mayo. Y don Rodrigo Arias Sánchez dice, mire, voy a presentar una propuesta con el propósito de reducir el tiempo que tienen los diputados para hablar ante diferentes proyectos de ley, para hablar por los nombramientos que se hacen en la Asamblea Legislativa, en fin, por los informes que luego que presenta la Defensoría de los Habitantes, que presenta ahora el presidente de la República. El 2 de mayo va a presentar un informe del Estado de la Nación, del estado en que está el país y de lo que pretende hacer para el siguiente año. Bueno, lo que está diciendo Rodrigo Arias Sánchez es que él pretende que los diputados no hablen más de 5 minutos en lugar de los 20 que tienen para hablar en primer debate en muchos proyectos, y que también busca limitar la cantidad de minutos que pueden hablar por nombramientos y informes que tienen que presentar en la Asamblea Legislativa a diferentes entes públicos. A ver, ¿qué opino sobre el tema? Me han preguntado algunas personas. Pues yo lo que opino es que está equivocado Rodrigo Arias Sánchez. La Asamblea Legislativa, en primer lugar, no es una fábrica de leyes. El pretexto de reducir el plazo que tienen los diputados para hablar en la Asamblea Legislativa es para que ésta, en teoría, se vuelva más eficiente en la aprobación de proyectos de ley. La Asamblea Legislativa, insisto, no es una maquila de proyectos de ley, no es una fábrica de proyectos de ley. Su rol, inclusive su rol más importante, es el de control político. Y el control político se ejerce hablando, denunciando, señalando lo que está mal de parte del Poder Ejecutivo, que es el que está siendo controlado por esta instancia de representación popular que es la Asamblea Legislativa. El pueblo costarricense se hace representar por 57 personas, los 57 diputados, para controlar al gobernante, para controlar al Poder Ejecutivo, al que ejerce el control de la presidencia de la República con todos sus ministerios, y también indirectamente el control que se ejerce sobre las instituciones autónomas, que son brazos que utiliza el Poder Ejecutivo para cumplir con sus responsabilidades. Así que no estoy de acuerdo. Se requiere tiempo en la Asamblea Legislativa para hacer control político efectivo. Lo que sí haría yo sería quitar una gran cantidad de asesores en la Asamblea Legislativa para obligar a los diputados a hacer su trabajo de control político. Hoy le delegan los diputados a asesores la redacción de discursos para luego irlos a leer al plenario. De eso no se trata esa sesión de control político. Es algo más espontáneo, es algo producto del estudio que hace el diputado de las diferentes situaciones o de aquellos casos que fueron llamados a su atención, para que entonces el diputado allá en el plenario o en las mismas comisiones levante la voz sobre lo que está mal. Así que no es por ahí. Don Rodrigo Arias Sánchez no es reduciendo el plazo que tienen los diputados para hablar como vamos a lograr una mejor Asamblea Legislativa. Otra noticia tiene que ver con una propuesta de ley que está haciendo el Tribunal Supremo de Elecciones, que ya la presentó a la Asamblea Legislativa. Presentó varias propuestas, pero una propuesta es la de reducir el monto de la contribución del Estado a los partidos políticos, lo que se mal llama deuda política. Ya brincaron el Partido Liberación Nacional, el Partido Unidad Social Cristiana, diciendo estamos en desacuerdo. No estamos de acuerdo en que se reduzca ese porcentaje del Producto Interno Bruto que hoy se destina a distribuir entre aquellos partidos políticos que participan en un proceso electoral y que tienen derecho a esa contribución del Estado si logran cierta cantidad de votos o si logran un objetivo de meter al menos un diputado en la Asamblea Legislativa, etc. Estoy en desacuerdo con la posición de estos partidos. Una tesis de principio es: no debería existir contribución del Estado hacia los partidos políticos. Los partidos políticos deberían financiarse con contribuciones voluntarias de sus simpatizantes. Esa es como la tesis de principio. Bueno, si no logramos eso, entonces decimos, todavía a través de una ley se va a hacer que todos nosotros a través de impuestos financiemos la operación de partidos políticos o su participación en las elecciones. Entonces ese monto debería ser lo más bajo posible. Actualmente es un 0.19 del PIB.
no debería ser más de un 0.05, o sea, una cuarta parte de lo que hoy se destina, que ya de todas maneras es una gran cantidad de dinero. Acordémonos que a nivel de gastos electorales, antes había un gasto muy elevado que era el gasto en televisión, la producción de los comerciales para la televisión, la pauta en televisión. Y la realidad es que hoy la gente no se está informando como antes a través de la televisión. Lo hace a través de las redes sociales especialmente. Y la pauta en redes sociales es muchísimo más barata que la pauta en televisión. Así que se justifica que haya una reducción sustancial en el dinero del Estado dedicado a los partidos políticos para su participación electoral. Otro gasto muy alto era el del transporte. Bueno, ya el Tribunal Supremo de Elecciones ha hecho un esfuerzo muy grande para que las personas estén inscritas en un distrito electoral cercano a donde viven. Entonces no se requieren tampoco gastos de traslado de personas. Ese es otro gasto que se reduce. Así las cosas, me parece que esa racionalización del gasto es lo que corresponde. En todo caso, podría distribuirse en un monto bastante equitativo entre los diferentes partidos políticos inscritos a escala nacional o a escala provincial, más o menos lo mismo para todos, dejando un premiecito para aquellos que saquen un poco más de votos, pero sí una base mínima para todos los partidos políticos que están inscritos a escala nacional. Por ahí podría ir la reforma. No estoy de acuerdo en otras propuestas del Tribunal Supremo de Elecciones de crear una franja horaria o negociar una franja horaria con las televisoras y en esa franja horaria, qué sé yo, de 7 a 7 y media de la noche todos los días, meter ahí la publicidad de todos los partidos políticos. Eso lo que va a hacer es que la gente, como ha sucedido en otros países donde se ha puesto en práctica esa medida, es que le hacen el zapping. Las personas se pasan a plataformas, en este caso plataformas como la de Netflix, Amazon Prime o cualquier otra, o apaguen el televisor y regresan media hora después una vez que ha pasado la franja horaria, y entonces todo ese dinero fue un dinero desperdiciado. Así que están bastante perdidos en el Tribunal Supremo de Elecciones en relación a cómo consumen hoy los electores la información política para formarse su criterio. Así que estoy en desacuerdo con la posición del Partido Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional sobre este tema de oponerse a la reducción de la deuda política, y estoy en desacuerdo también con la posición del Tribunal Supremo de Elecciones en relación con esas franjas horarias que no sirven para absolutamente nada más que para dilapidar los fondos públicos. Una cuarta noticia está relacionada con la Fundación Omar Dengo. Yo he sido 2 veces diputado, en ambas ocasiones, 98-2002 y luego 2014-2018, he llamado la atención sobre lo que han sido estas estructuras privadas, especialmente fundaciones vinculadas a entes públicos. Es así como, siendo diputado la primera de 98-2002, acometí una campaña muy fuerte, en contra de Fundevi, esta fundación vinculada a la Universidad de Costa Rica, en contra de una fundación vinculada al Museo Nacional, en contra de una fundación vinculada al CINART, desde aquella época empecé a levantar la voz en contra de la Fundación Omar Dengo vinculada al Ministerio de Educación Pública. Estaba también la Fundación de Parques Nacionales, las otras universidades también tienen sus fundaciones, Fundeuna en la Universidad Nacional o la otra fundación vinculada al Tecnológico. También llamé la atención sobre la operación de la NAME, más en el periodo 2014-2018. En fin, hay una serie de entidades que han estado pegadas a entidades públicas, estas entidades de derecho privado, fundaciones, pegadas a entidades de derecho público para privatizar ingresos y socializar sus gastos, porque los gastos muchas veces se los metían a estas entidades de las cuales estaban parasitando. La Fundación Omar Dengo es una de estas. Desde el 87, que se fundó esta fundación, se conformó esta fundación y rápidamente se firma un convenio sin licitación, o sea, de a dedo, con el Ministerio de Educación Pública para que se encargue la Fundación Omar Dengo de la informática educativa.
Y resulta que eso fue en el gobierno de Oscar Arias, el ministro de Educación era Francisco Antonio Pacheco, se forma la fundación, en la fundación la presidente es la primera presidente, que fue presidente por muchísimos años, Clotilde Fonseca, esposa de Francisco Antonio Pacheco, ministro de Educación. O sea, es una relación dentro del Partido de Liberación Nacional, el partido de gobierno, con una fundación a la cual se le trasladaron una gran cantidad de fondos públicos que se manejaban con bastante laxitud, con poca fiscalización y con muchas dudas en relación con la efectividad del uso de esos fondos públicos. Es más, en los últimos 25 años esa fundación ha recibido aproximadamente 500 millones de dólares. 500 millones de dólares. Y este es el momento donde los muchachos que han estado en el sistema educativo a lo largo de estos años, ninguno de ellos ha salido con una computadora, ninguno. Todos ellos han tenido una experiencia muy limitada en cuanto al tema de informática educativa, pero bueno, ya se metió Flaxo a hacer una evaluación, se metió la Contraloría General de la República, así que ¿qué es eso? Que hay un programa que le corresponde al MEP que se lo trasladó a una entidad privada sin ninguna licitación de nada, etcétera, etcétera, que esas son funciones básicas y fundamentales del MEP que no deberían tercerizarse de la forma en que se tercerizaron. En fin, y en todos estos cuestionamientos, el Ministerio de Educación Pública finalmente está diciendo, bueno, vamos a hacer un alto en el camino, esto no me está gustando, estoy teniendo esa llamada de atención de la Contraloría, la verdad es que vamos a ver si rescindimos ese convenio, o en vista de que el convenio ya finalizó, creo que finalizó ahora en marzo de este año, en vista de que el convenio finalizó, no lo vamos a renovar. Y vamos entonces a enderezar algo que viene torcido hace mucho rato. Así, ahí es donde estamos, y me extraña que el SEC sacó un comunicado diciendo que están en contra, ahí lo pueden ver ustedes en pantalla, que están en contra de que el gobierno no les tienda el contrato a la Fundación Omar Dengo. Vean ustedes, un sindicato de empleados, de funcionarios del Ministerio de Educación Pública, defendiendo la tercerización de servicios de la forma en que se ha venido haciendo con la Fundación Omar Dengo, sin licitación de ningún tipo, sin supervisión de absolutamente nada, sin rendición de cuentas de como corresponde. Y además, no solo han recibido la transferencia que mencioné, los 500 millones de dólares a lo largo de 25 años, sino que adicionalmente el MEP paga más o menos unos 1,000 funcionarios que están vinculados al tema de la puesta en práctica de la informática educativa. Así que el MEP paga a los funcionarios. La Fundación Omar Dengo se encarga de la puesta de implementar este proyecto, este programa que está siendo cuestionado por la Contraloría General de la República. Así que en buena hora que el gobierno esté tomándose esto tan en serio, está diciendo no, vamos a revisar lo que hemos tenido con la Fundación Omar Dengo, vamos a hacer una evaluación de lo que ha sucedido hacia atrás y vamos a recanalizar esos fondos hacia mejorar efectivamente la informática educativa de los estudiantes, algo que es fundamental a estas alturas del siglo XXI. Otra noticia está relacionada con el MEP, y 22,000 funcionarios, esto salió en un diario de circulación nacional el día de hoy, 22,000 funcionarios que se han incapacitado en los primeros 3 meses de este año. Estamos hablando de que el MEP es la entidad con más funcionarios en Costa Rica, tiene más o menos unos 90,000 funcionarios, y de esos se incapacitan una cuarta parte de todos los funcionarios del Ministerio de Educación Pública incapacitados el primer trimestre. Mire, no hay una sola empresa en el planeta que pueda soportar esa cantidad de incapacidades de su personal, una cuarta parte de todo su personal, para poder seguir operando. Aquí hay algo que está muy mal. Esa es una fuerte llamada de atención a que debemos hacer las cosas diferentes. Ustedes saben que en Suecia, por ejemplo, no hay escuelas y colegios en manos del Estado. Deberíamos pensar en tercerizar los servicios de la gestión educativa para que sean organizaciones, entes del derecho privado con o sin fines de lucro que se encarguen de la operación de las escuelas, que se encarguen de pagarle a los docentes, que se encarguen de tener docentes en las aulas y docentes bien preparados, dándole el acompañamiento que requieren a los estudiantes.
Bueno, eso se puede lograr de una forma muy sencilla. Ya en Costa Rica tenemos experiencias en eso. Hay un 10% de todos los EBAIS son manejados por entidades privadas. Hay varias clínicas muy exitosas que se manejan por el sector privado. Empezó la de Santana, la clínica de Pavas, la clínica de Tibás, la de Santa Bárbara. Estamos hablando de clínicas operadas por el sector privado, en este caso cooperativas, que han funcionado de las mil maravillas. De hecho, la Caja está en estos momentos renovando los contratos a estas cooperativas que están diciendo hace rato, deme más funciones, más competencias, yo quiero resolver al nivel de clínicas en las zonas que nosotros y las personas que nosotros atendemos, queremos atender y resolver más de las necesidades que tienen los asegurados en esa zona geográfica. Nosotros podríamos hacerlo. Bueno, en el caso de la educación es mucho más sencillo el funcionamiento a través de esa tercerización que lo que es en salud. Así que esa es la ruta y no estamos inventando el agua tibia. Ya en salud lo hemos hecho en Costa Rica, en otros países, en muchos otros países, las escuelas y colegios están tercerizadas y los manejan cooperativas, asociaciones sin fines de lucro, pero también organizaciones con fines de lucro. Y lo que hace el Estado es darle un cupón educativo o voucher a los padres de familia para que matriculen a sus hijos en la escuela o colegio de su predilección, escuelas que inclusive luego se les da la libertad para flexibilizar sus planes de estudio con el propósito de que tengan planes de estudio que vayan a potenciar las habilidades de los muchachos en las diferentes disciplinas o diferentes áreas. Y así los padres de familia buscarán aquellas escuelas, aquellos colegios donde sus hijos puedan adquirir más destrezas. Así que es una fuerte llamada de atención. No podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo en educación. Estamos gastándonos casi el 8% del Producto Interno Bruto en un sistema que no está funcionando. La sexta noticia del día de hoy tiene que ver con una noticia muy caliente. Ayer lunes fue aprobada en la Asamblea Legislativa el segundo debate una ley impulsada desde la administración anterior por el diputado Pedro Muñoz. Luego en esta administración ingresaron algunos diputados del Partido Liberal Progresista, Partido Unidad, el diputado Jorge Dengo del PLP jugó un rol protagónico con el propósito de afinar la redacción. Finalmente se aprobó en primer debate una ley que viene a establecer que las deudas con la Seguridad Social, las deudas con la Caja Costarricense de Seguro Social, tienen un plazo de prescripción de 4 años, que es el mismo plazo de prescripción que se aplica para las deudas tributarias. Y todo esto basados en que esos pagos a la seguridad social son cargas parafiscales y debería tener el mismo tratamiento de los tributos, de los impuestos. Así que los diputados tomaron la decisión de decir, mire, todas las deudas de más de 4 años se declaran prescritas, ya no existen, se borran, se concentran, únicamente se cobran las de los 4 últimos años. Ese proyecto fue llevado a la Sala Constitucional por varios diputados diciendo, bueno, aquí podemos estar rozando la autonomía de la Caja y esto puede afectar las finanzas de la Caja, bla, bla, bla. Bueno, la Sala Constitucional dijo, los diputados sí tienen la competencia de establecer ese límite máximo para que la Caja pueda hacer el cobro de sus deudas. Así que muy buena noticia para aquellas personas, trabajadores independientes que tenían supuestas deudas con la Caja de hace muchísimos años, porque acordémonos que la Caja pretende que los trabajadores independientes, o pretendía que los trabajadores independientes le paguen a la Caja sobre los ingresos que vienen obteniendo desde el 2005. Entonces hacían unos traslados de cargos absolutamente descabellados, cobrando además unos montos absolutamente descabellados como porcentaje de los ingresos que el trabajador independiente recibió en esos años, accediendo a las declaraciones de impuestos sobre la renta, cobrando sobre el monto bruto de los ingresos de los trabajadores independientes. Una locura, una salvajada lo que estaba haciendo la Caja. Bueno, esta ley que se aprobó ayer complementa otra que ya se había aprobado para la condonación de multas e intereses. Así que los asegurados de la Caja con deudas viejas, una vez que esta ley ya pase por el Poder Ejecutivo, falta la firma del presidente, falta que se publique, falta que la Caja Costarricense del Seguro Social emita el reglamento correspondiente y podrán acercarse entonces a la Caja con el propósito de que todo lo que sea más viejo de 4 años se elimine y hacer un arreglo de pago sobre las deudas de los últimos 4 años, aquellas personas que tienen deudas con la Caja, que inclusive se le condonan multas e intereses y pueden hacer un arreglo de pago. Hasta ahí todo muy bien.
El problema, y lo pueden ver ustedes en esa nota que salió en el diario La Nación el día de hoy, está en la parte final de esa nota donde dice que se le da un plazo de 2 años a los trabajadores independientes para acercarse a la caja para registrarse, para afiliarse. Es un llamado a trabajadores independientes que no están afiliados a la caja. Y dice, mire, si usted no se acerca estos siguientes 10 años, no le puedo aplicar lo de la prescripción a 4 años, sino que me voy a ir a cobrarle a usted los últimos 10 años. Los últimos 10 años. Así que venga a hacer que se corra en la parte final. Ahí ustedes pueden ver en pantalla, está en el último, en la mano derecha en la pantalla, pueden ver ustedes donde se dice eso. Dice que usted tiene que acercarse. ¿Qué significa eso? Es una trampa. Venga, usted trabajador independiente que no está cotizando la caja, acérquese a la caja, afíliese y usted va a salir de ahí con una deuda de las supuestas contribuciones que usted debió haber hecho a lo largo de los últimos 4 años. Dígame una cosa, ¿ustedes creen que de verdad trabajadores independientes que no han recibido un solo servicio de la caja en esos últimos 4 años, porque no estaban asegurados, ¿ustedes creen que un trabajador independiente en su sano juicio va a ir a la caja a decir, sí, mire, yo me quiero asegurar? Y máxime cuando hoy el Instituto Nacional de Seguros, una entidad del Estado, una empresa del Estado, está diciendo al trabajador independiente, hey, venga y asegúrese conmigo, yo lo aseguro, le doy un seguro de gastos médicos, pague 39,000 pesos de la póliza mensual más alta, pero de ahí pague ahí para abajo, 15,000 pesos, hay otra como de 20,000 colones al mes y usted tiene acceso a una gran cantidad de servicios de salud. Así que, ¿cuál es el incentivo entonces y la razón por la cual una persona iría a asegurarse ante la Caja Costarricense del Seguro Social? Si es por la pensión, no se va a recibir pensión. El sistema de pensiones es un sistema quebrado. El del IBM es un sistema quebrado. No hay forma alguna que una persona que va a empezar a cotizar ahora vaya a recibir una pensión. Mejor hágase una buchaquita por otro lado. Puede hacerse la buchaquita ahí en el Banco Popular, en la operadora de pensiones del Banco Popular. Eso, y le va mejor, porque es una cuenta de capitalización individual. Así que no se va a lograr el propósito que se pretendía con esa ley de reducir la informalidad. No creo que se reduzca la informalidad, unas poquitas personas. Y sí, finalmente, para que la caja deje de engañarse, va a tener que limpiar de sus estados financieros un montón de supuestas deudas que no había manera en el mundo que las pudiera cobrar. Séptima noticia, Unión Médica Nacional se opone a la modificación del enganche salarial en el sector privado. Esta es una ley que se aprobó hace muchísimos años. Desde hace muchos años se trata de modificar. Anteriormente era solo con sector público, era personas que trabajan en ciencias de la salud, están amarrado su salario a el salario de diferentes categorías salariales en el sector público. De tal manera que si se hacía un incremento del salario de un policía, entonces de un porcentaje determinado, por ejemplo, un 5%, ese 5% había que hacérselo también, de incremento había que hacérselo a los profesionales de ciencias de la salud. Entonces no es lo mismo aumentarle 5% a un policía que gana, qué sé yo, 400,000 colones, 5% podrían ser 20,000 colones. Ese 5% a un profesional de ciencias médicas que gana 2 millones, estamos hablando de 100,000 colones. Vean ustedes la diferencia en cuanto al numerario del efecto de ese incremento salarial porcentual que se le da a los sectores más bajos en el sector público. Entonces, por eso es que desde hace muchos años se viene abogando por desenganchar, porque nada tiene que ver a un profesional de ciencias de la salud con el salario de un policía, una policía o un centro penitenciario. No tiene ninguna relación. Bueno, hace unos años también lograron el gremio de los diferentes sindicatos y gremios vinculados al sector de salud, lograron modificar la ley para que ese enganche también abarcara a los profesionales en ciencias médicas en el sector privado, de tal manera que si se da un incremento en el sector público a ese policía, también en el sector privado hay que reconocer ese incremento. Esto claramente encarece los servicios de salud en el sector privado, que podrían ser más bajos si este enganche no existiera.
y por eso algunos hemos venido promoviendo desde hace mucho tiempo el desenganche salarial. No debe haber ninguna amarre entre una categoría salarial y otra, y debe más bien estimularse la competencia en todas las actividades económicas, y acá en la prestación de los servicios médicos y hospitalarios, en la prestación de los servicios profesionales de los profesionales en ciencias de la salud, debe haber libre competencia. Entonces no debe haber esa fijación salarial amarrada a el salario que se le paga, por Dios, a un policía. ¿Qué tiene que ver el incremento que se le hizo a un policía con el incremento que por ley se está obligado a hacer a un profesional en ciencias de la salud en el sector privado? Así que espero que esa ley prospere, ese proyecto de ley prospere, y logremos eliminar de una vez y por todas un enganche salarial que nunca se debió haber aprobado. La última noticia que tengo para compartir con ustedes, no, son esas 7. Esas son las 7 noticias que tenía para compartir con ustedes el día de hoy. Y vamos entonces de inmediato a la sección del tema de fondo. En la sección del tema de fondo, como les dije al puro inicio del programa, es un tema que nos llena de mucha tristeza, pero al mismo tiempo de rabia, de coraje. Es el caso de esta bebita Gabriel, una bebita que fue sustraída, arrebatada, de las manos de su mamá, que era una niñita, que es una niñita, de su mamá, de 13 años. Se la arrebatan en vía pública y se desapareció la niñita, la bebita Gabriel. A partir de esa noticia empieza a desarrollarse toda una investigación, y hay claro que hay un clamor popular de justicia ante lo que estaba pasando, porque nuevamente al darnos cuenta de que hay una niña de 13 años que le arrebataron a su bebita de 9 meses, lo que significa que esta niña quedó embarazada a los 12 años y dio a luz a los 12 años. Y eso es delito, penado con 10 a 16 años de cárcel a quien tuviere relaciones sexuales con una persona menor de 13 años de edad. Esa es la pena que existe contra una persona que viole a una niñita de 12 años. Entonces, de inmediato dicen, pero por Dios, ¿qué ha pasado? ¿Por qué esto llegó a los niveles que llegó? Y nos encontramos con que el hospital dice, nosotros reportamos, cuando la niña nace, nosotros reportamos el hecho, porque claramente se está ante la comisión de un delito. Y se traslada a la fiscalía la denuncia correspondiente. Se traslada al Patronato Nacional de la Infancia la denuncia correspondiente. Resulta que la fiscalía, luego de 5 meses, decide archivar el expediente de esta violación de la madre de Gabriel, esta niñita de 12 años, hoy de 13, que fue violada. Decide la fiscalía archivar el expediente porque alega, no hay pruebas, no habían pruebas. Eso en los 5 meses que se tomó para investigar esto. De inmediato, a mí, pero hasta me hervía la sangre viendo esa nota. ¿Cómo que no hay pruebas? Si la prueba de la violación es precisamente el nacimiento de la niña, el nacimiento de Gabriel. Ahí está la prueba de la violación. No hay nada, no hay que ir a demostrar que hubo violación. No, nació esta niñita, Gabriel, de esta otra niña, casi a los 13 años. Entonces estamos ante una violación. Lo que hay que hacer es investigar quién fue el desgraciado que violó a la mamá de Gabriel. Y ahí lo tenía que concentrar en los esfuerzos la fiscalía. Y no es muy difícil. A ver, ¿quiénes son el círculo inmediato de una niñita de 12 años para haber sido violada? Hablar con la niña, hablar con su mamá, hablar con su entorno, su padre, de esto y el otro. Y muy rápidamente llegar a
un inventario de quiénes son los sospechosos. Hoy la fiscalía está reconociendo que ellos tenían la sospecha de que sí, el padrastro, como efectivamente sucedió con la prueba de ADN, el padrastro fue el desgraciado que violó a la mamá de Gabriel. Pero la fiscalía, muy bien, archivó el caso. La fiscalía archivó el caso. Y cuando digo yo que me hierve la sangre, es porque viendo la cantidad de recursos y tiempo que se tomó la fiscalía en unas denuncias que presentaron en contra mía hace algunos años, que se tomó en el 2009, presentaron una denuncia producto del proceso electoral de legitimación de capitales que no tenía ni pie ni cabeza. Una plata que me habían prestado, que me había ingresado a través de cuentas del Sistema Financiero Nacional para financiar la precampaña mía del 2009 en aquella oportunidad como precandidato presidencial. Bueno, alguien presentó una denuncia de legitimación de capitales, ahí estuvo archivado un tiempo, no lo archivaron del todo, no solicitaron desestimación, ahí la tuvieron en un estado latente, y en el 2011, mayo del 2011, decide la fiscalía actuar y hace allanamientos en mi casa, allanamientos en el subtesorero del partido de aquella época, la persona que me prestó plata, allanamientos en la oficina del partido que yo representaba, etc. Allanamientos por todo lado. Levantaron secreto bancario de Raimundo y todo el mundo. 5 años más. Esa investigación, la denuncia empezó en el 2009. En el 2015, 6 años después, deciden archivar el caso, pero luego hacer allanamientos de todo tipo, dedicar cualquier cantidad de recursos humanos en esa investigación que no tenía ni pie ni cabeza. 2015 presenta una denuncia en contra mía por una carta, 2 cartas que había mandado yo al ministro de Economía, Wilmer Ramos, diciendo, mire, era una carta, una paginita diciendo que hay un par de artículos del reglamento de cementos hidráulicos que impedía la importación de cemento a granel de cualquier otro país y que eso estaba afectando a los consumidores, obligándonos a pagar más por el cemento y beneficiando a 2 transnacionales del cemento de Costa Rica. Una carta firmada por 5 diputados y la otra firmada por mí. Bueno, deciden abrirme un expediente a mí, 2015. Bueno, ese expediente acaba de solicitar la fiscalía ya un sobreseimiento definitivo en mi caso, 8 años después de la denuncia. 8 años después de la denuncia, después de haber sido desestimada en algún momento, luego volvieron a abrir el expediente por aquella presión mediática que se dio y aquella fiscal infeliz, Emilia Navas, lideró unos allanamientos de la oficina mía como diputado en mi casa, me bajaron del carro en el que yo iba por las calles de Escazú, haciendo allanamiento también del carro que no estaba autorizado por la Sala Tercera. Se llevaron ahí todos mis aparatos, levantaron secretos bancarios, etc. Luego se gastaron una millonada abriendo el teléfono, que es un teléfono marca Apple, contratando una empresa fuera del país para abrir el teléfono, etc. Se gastaron pero millones de millones persiguiendo humo, porque eso no que tenía ni pies ni cabeza. Nunca tuvo pie ni cabeza hasta que solicitaron la desestimación definitiva. Entonces veo lo que hizo la fiscalía en esos 2 casos y la cantidad de recursos consumidos y lo comparo con el caso de la mamá de Gabriel, donde claramente había sido violada, donde la sanción para el violador era de 10 a 16 años de cárcel. Y la fiscalía, luego de 5 meses, decide archivar el expediente. Pero es que, de verdad, que le da a uno coraje, le da a uno chicha. O sea, de verdad que pero me hervía la sangre. Pero luego, no solo con la fiscalía, también con el Patronato Nacional de la Infancia. Yo fui muy crítico ahora en el tema de la pandemia, de la forma en que el Patronato Nacional de la Infancia llegaba y amedrentaba a las familias, a los padres de familia, diciéndoles, les voy a quitar sus hijos si ustedes no vacunan a sus niños contra el COVID-19, y si no lo vacunan, yo les voy a quitar a ustedes los carajitos, les voy a mandar a un albergue. Bueno, eso hizo el PANI y empezó a notificar a padres de familia por todo lado, o sea, con un activismo que no se lo vimos en este caso. En este caso es denunciada una situación donde hay una niña de 12 años que fue violada, la niña de 12, ya de 13 años, con una bebé, y el Patronato Nacional de la Infancia
o sea, no le dio ningún acompañamiento a esta niña que se convirtió en madre siendo una niña, no le dio ningún acompañamiento para saber qué estaba pasando, y obviamente a esa niña, alguien de su círculo inmediato fue quien la violó. Eso no hay que ser así como muy estudiado o brillante para darse uno cuenta de eso. Y como efectivamente sucedió ahora que hicieron la prueba del ADN. O sea, el desgraciado de su padrastro, el compañero sentimental de la mamá de la chiquita, es el desgraciado que la violó. Bueno, Patronato Nacional de la Infancia supo del caso y no actuó. Cuando en la época de la pandemia estaba arrebatando carajitos por todo lado, estaba amenazando con arrebatarle niños a sus padres porque no lo vacunaban. Ahí se da uno cuenta de dos instituciones. Una, la Fiscalía, que anda totalmente perdida y torcida y donde se ha dilapidado fondos. No solo en el caso mío, hay muchos otros casos donde la Fiscalía se ha puesto a dilapidar los fondos persiguiendo humo y dejando que elefantes enteros, delitos flagrantes se le pasen por enfrente sin que haga absolutamente nada. Sin que haga absolutamente nada, dejando que causas prescriban, etc. O sea, ha habido una utilización política de la Fiscalía para satisfacer ciertas demandas de la prensa o de algunos actores que son los que mecen la cuna. Algunos actores políticos, empresariales que mecen la cuna de la Fiscalía para dirigir el poder fiscal hacia personas que pueden resultar en un peligro para intereses empresariales, intereses mercantilistas, pero también para intereses políticos, descuidando los recursos o desviando recursos hacia esas investigaciones, dilapidándolos y haciendo que luego no hay recursos suficientes para hacer las investigaciones que sí hay que hacer ante delitos flagrantes que se le pasan por enfrente a la Fiscalía. Y hoy un Patronato Nacional de la Infancia absolutamente sin alma, totalmente indolente ante una situación como esta, y definitivamente esto debe llamar la atención a una sacudida, pero hasta sus bases, hasta sus cimientos en la Fiscalía y el Patronato Nacional de la Infancia. Que esta situación que estamos viviendo hoy en el país, que nos tiene tan indignados a todos, no quede en nada. Que no pase lo que pasa muchas veces en Costa Rica, que el escándalo dura 3, 4, 5 días y ya luego pasamos la página y como si nada hubiera pasado. Esto no puede quedar impune. No puede quedar impune. Aquí hay entidades públicas con un nivel de responsabilidad que se requiere que las personas a cargo de esas entidades respondan, las personas que archivaron el expediente puedan ser despedidas sin responsabilidad patronal por la forma en que manejaron este expediente en la Fiscalía, y lo mismo las personas en el Patronato Nacional de la Infancia. O sea, aquí tienen que rodar cabezas. Muchas gracias. Con este tema terminamos el Facebook Live del día de hoy. Por razones de tiempo no voy a poder tomar las observaciones, los comentarios de ustedes, pero sí les agradezco que los dejen acá en la página y volveremos sobre ellos en el Facebook Live de la semana entrante. Este es un tema que no termina hoy y es un tema que estoy segurísimo a ustedes también les indigna tanto como a mí.